A finales del siglo XVIII, Saint-Domingue era el centro más lucrativo del Imperio francés y uno de los territorios más productivos del mundo. Su economía dependía de la exportación de azúcar, café y añil, productos obtenidos gracias al trabajo forzado de cientos de miles de africanos esclavizados. Las plantaciones eran la base de un sistema que garantizaba la riqueza de Europa y el sufrimiento del Caribe. La sociedad se dividía en blancos propietarios, mulatos libres con derechos limitados y una mayoría esclavizada sin ningún reconocimiento legal. El origen del conflicto se hallaba en la contradicción fundamental de esa estructura: una colonia que generaba libertad económica para Francia, pero negaba la libertad humana a quienes la sostenían. Las ideas de la Ilustración, que proclamaban la igualdad y los derechos del hombre, llegaron a Saint-Domingue a través de libros, marineros y comerciantes. Sin embargo, esas mismas ideas que inspiraban cambios en Europa fueron aplicadas selectivamente en las colonias. Los esclavizados, conscientes de la hipocresía, comenzaron a articular una respuesta colectiva. Las relaciones entre los grupos eran frágiles y desiguales. Los grandes propietarios exigían más control y privilegios. Los mulatos libres reclamaban derechos civiles y participación política, y la población esclavizada resistía a través del trabajo, la cultura y la organización clandestina. Esa mezcla de tensiones sociales, raciales y económicas convirtió la colonia en un espacio listo para la insurrección. Lo que mantenía al sistema unido no era la estabilidad, sino el miedo. Recordar este periodo es fundamental para comprender los procesos de poder y resistencia que marcaron a América. Analizar cómo una sociedad aparentemente inquebrantable se derrumbó desde sus propias contradicciones ayuda a entender los mecanismos del cambio histórico. Si valoras este tipo de reconstrucciones, te invito a suscribirte, activar la campanita y dar like para seguir explorando juntos cómo la historia se transforma cuando los pueblos deciden no callar. El sistema colonial de Saint-Domingue parecía firme, pero bajo su superficie se acumulaban fuerzas imposibles de contener. Las mismas estructuras que garantizaban su poder se convertirían pronto en el motor de su destrucción. La revolución no surgió de un solo acto, sino de una presión constante que finalmente rompería todo orden establecido. El sistema colonial de Saint-Domingue estaba diseñado para garantizar la estabilidad del comercio atlántico. Las leyes francesas, conocidas como el Código Negro, regulaban la vida de los esclavizados y otorgaban al amo autoridad total sobre ellos. Las jerarquías eran estrictas. En la cima, los grandes plantadores; debajo, los administradores y colonos pobres; y al final, la población africana sin derechos. Las instituciones locales reproducían el orden europeo y mantenían la dependencia económica de la metrópoli. Todo estaba organizado para sostener la producción y evitar el cambio. La vida cotidiana estaba marcada por la desigualdad. Los blancos libres disfrutaban del lujo, mientras los mulatos, aunque propietarios en algunos casos, sufrían discriminación legal y social. En contraste, los esclavizados trabajaban bajo castigos, agotamiento y vigilancia constante. Las plantaciones se convertían en espacios de control, pero también de resistencia silenciosa. Los amos temían cualquier signo de organización entre los trabajadores, y las autoridades reforzaban las patrullas nocturnas y los castigos ejemplares. El orden se mantenía por la fuerza, no por consenso. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a ser visibles. Los mulatos libres exigieron igualdad ante la ley, apoyados en los principios revolucionarios que llegaban desde Francia. Las noticias de la caída de la monarquía y de los debates sobre la Declaración de los Derechos del Hombre inspiraron a distintos sectores a reclamar justicia. En las plantaciones, los rumores sobre libertad y derechos se mezclaron con la experiencia del sufrimiento diario. La idea de que el cambio era posible dejó de ser una ilusión. La respuesta del poder fue inmediata. Las autoridades coloniales y los grandes propietarios rechazaron cualquier concesión. Fortalecieron los controles, endurecieron los castigos y solicitaron apoyo militar a la metrópoli. Sin embargo, la represión no logró restaurar el equilibrio. Al contrario, aumentó la desesperación. Cada intento por sofocar el descontento contribuía a extenderlo. El sistema, diseñado para la obediencia,
comenzaba a mostrar grietas profundas. El equilibrio social de Saint-Domingue estaba al borde del colapso. Las leyes que alguna vez garantizaron el dominio empezaban a perder autoridad moral y eficacia práctica. El conflicto era inevitable, y su estallido transformaría para siempre la historia del Atlántico. El punto de ruptura llegó en agosto de 1791. En el norte de la colonia, grupos de esclavizados iniciaron una insurrección coordinada tras años de represión. El detonante fue la combinación de factores políticos y sociales: la inestabilidad en Francia, las luchas entre blancos y mulatos, y la difusión de la idea de libertad entre los trabajadores de las plantaciones. Lo que comenzó como una rebelión local se transformó en un movimiento organizado que alteró el orden colonial más poderoso del Caribe. La expansión del conflicto fue inmediata. En cuestión de semanas, las plantaciones ardieron y miles de personas participaron en el levantamiento. Los antiguos esclavizados destruyeron símbolos de opresión, mientras los colonos se refugiaban en las ciudades costeras o huían hacia otras islas. La violencia no fue solo una respuesta al sufrimiento, sino un intento de construir un nuevo orden. La insurrección se extendió a las regiones centrales y occidentales, convirtiéndose en una guerra social y política. Los protagonistas colectivos eran diversos. Los esclavizados se organizaron en grupos con mandos propios. Los mulatos libres se unieron en parte a la causa, buscando igualdad de derechos. Y las autoridades francesas, debilitadas por la crisis metropolitana, intentaron mantener el control mediante alianzas cambiantes. El conflicto no tenía una única dirección. Se trataba de un enfrentamiento entre sistemas, intereses y visiones del mundo. En medio del caos, emergía una conciencia común de libertad. Las consecuencias fueron inmediatas. El comercio se paralizó, la producción agrícola colapsó y las potencias europeas comenzaron a intervenir. España y Gran Bretaña vieron en el conflicto una oportunidad para expandir su influencia, mientras Francia, dividida internamente, enviaba comisionados para intentar recuperar el dominio. La insurrección de Saint-Domingue dejó de ser un problema colonial y se convirtió en un asunto internacional. Recordar este momento es entender el punto donde la historia cambió de rumbo. La revolución haitiana no fue un estallido aislado, sino un proceso colectivo que redefinió las ideas de libertad y soberanía. Si valoras mantener viva la memoria de estos hechos, suscríbete, comenta y comparte este contenido para seguir reflexionando sobre cómo los pueblos pueden transformar la historia cuando deciden enfrentar la injusticia. El clímax de la revolución haitiana se alcanzó entre 1793 y 1802, cuando el conflicto interno coincidió con las guerras europeas. Francia, ahora bajo la Convención Nacional, abolió la esclavitud en un intento de mantener el control de sus colonias. Esta decisión transformó la naturaleza del conflicto. Los antiguos esclavizados pasaron de ser insurgentes a ciudadanos, y la guerra tomó una dimensión política y militar global. Las tropas británicas y españolas intervinieron, buscando aprovechar el caos. La colonia se convirtió en el escenario más complejo del mundo atlántico. Las reacciones fueron diversas. Algunos sectores de la población libre apoyaron la abolición por conveniencia política, mientras otros temían el colapso del sistema económico. Los antiguos esclavizados defendieron con determinación su nueva condición, conscientes de que cualquier retroceso significaría el retorno a la servidumbre. La guerra unió momentáneamente a grupos antes enfrentados, pero también acentuó diferencias ideológicas y de liderazgo. La incertidumbre marcó cada decisión. Las contradicciones internas aparecieron con fuerza. Francia proclamaba libertad, pero su política colonial seguía subordinada a intereses económicos. Las potencias extranjeras, que denunciaban la violencia de la insurrección, mantenían sus propios sistemas esclavistas. En el interior de Saint-Domingue las alianzas eran inestables. Los líderes militares actuaban con autonomía y las tensiones raciales persistían. La revolución avanzaba, pero aún no definía su rumbo final. Las consecuencias fueron inmediatas. La estructura de poder cambió radicalmente. Los antiguos amos perdieron sus privilegios y miles de ellos abandonaron la isla. Las plantaciones quedaron destruidas
y la economía azucarera, base del sistema colonial, colapsó. Sin embargo, la abolición de la esclavitud marcó un precedente que ningún poder europeo pudo ignorar. La revolución había demostrado que un pueblo oprimido podía reorganizarse, resistir y transformar el orden mundial. El conflicto todavía no había alcanzado su desenlace. Francia, bajo el nuevo liderazgo de Napoleón Bonaparte, pronto intentaría restaurar su dominio. Lo que se avecinaba sería una lucha definitiva entre libertad e imperio, cuyo resultado redefiniría la historia del hemisferio occidental. La revolución haitiana alcanzó su resolución definitiva en 1804, tras más de una década de guerra. Las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte fueron derrotadas después de intentar reinstaurar la esclavitud. El movimiento independentista, dirigido por líderes surgidos del propio proceso revolucionario, proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de ese año. Con ese acto, la colonia más próspera del Imperio francés se transformó en la primera república negra libre del mundo y en la segunda nación independiente de América. Los actores del cambio representaban la diversidad de la sociedad que había soportado siglos de opresión. Los antiguos esclavizados consolidaron su papel como fuerza política y militar. Los campesinos reorganizaron la economía sobre nuevas bases de subsistencia, y las mujeres participaron activamente en la reconstrucción social. Por otro lado, los colonos sobrevivientes y las potencias extranjeras se negaron a aceptar el nuevo Estado, temerosas del impacto que su ejemplo podía generar en otras colonias esclavistas. Los resultados inmediatos fueron profundos. La independencia destruyó el sistema colonial en Saint-Domingue, pero también dejó al país aislado. Francia impuso sanciones y bloqueos, mientras Estados Unidos y otras naciones europeas evitaron reconocer oficialmente la nueva república. A pesar de ello, Haití logró sostener su soberanía, demostrando que la libertad era posible incluso frente al rechazo internacional. El fin de la esclavitud marcó una ruptura irreversible en el orden global. Entre los contemporáneos, las interpretaciones fueron contradictorias. En Europa, se la presentó como una amenaza al orden establecido. En América Latina, como un precedente inspirador. Para los pueblos colonizados, Haití se convirtió en símbolo de autodeterminación. Sin embargo, su triunfo tuvo un alto costo. La devastación económica, el aislamiento político y la desconfianza internacional configuraron un futuro complejo para la nueva nación. La revolución había vencido, pero su reconstrucción sería un desafío continuo. El proceso histórico entraba en una nueva fase, la de su memoria. La independencia de Haití no solo transformó la historia del Caribe, sino que desafió las estructuras raciales y económicas de todo el mundo atlántico. Lo que comenzó como una insurrección en las plantaciones, terminó alterando la idea misma de libertad. En la siguiente página exploraremos cómo su legado ha perdurado en la historia y qué significa hoy recordar aquella revolución que cambió el destino de las Américas. El impacto histórico de la revolución haitiana fue inmediato y profundo. Cambió la estructura del poder colonial en el Atlántico y alteró la economía mundial basada en la esclavitud. Su ejemplo influyó en movimientos independentistas de América y en las discusiones sobre los derechos humanos en Europa. Haití se convirtió en una referencia incómoda para las potencias esclavistas y en una inspiración para los pueblos que aún buscaban su libertad. Fue el primer Estado moderno fundado sobre el principio universal de igualdad racial. Las repercusiones a largo plazo se extendieron más allá del Caribe. La independencia de Haití aceleró la crisis del sistema esclavista y contribuyó a redefinir la política imperial. Sin embargo, el país enfrentó aislamiento, sanciones y una deuda impuesta por Francia, que afectó su desarrollo durante generaciones. A pesar de ello, su existencia como nación libre desafió el orden global, demostrando que los pueblos oprimidos podían construir su propio destino incluso frente a las potencias más poderosas del mundo. La memoria de la revolución ha sido reinterpretada con el paso del tiempo. Durante el siglo XIX, fue silenciada o distorsionada por los gobiernos europeos, que la presentaron como un episodio de caos, en lugar de una lucha por la justicia. En el siglo XX,
Los estudios postcoloniales y los movimientos antirracistas recuperaron su dimensión histórica, reconociéndola como uno de los acontecimientos más trascendentes de la era moderna. Hoy, la revolución haitiana es recordada no solo como una guerra por la libertad, sino como una transformación del pensamiento político universal. En la actualidad, el legado haitiano invita a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos: la desigualdad, la soberanía y la memoria histórica. Recordar su historia es comprender que las revoluciones no terminan con la independencia. Continúan en la construcción diaria de sociedades justas. Haití sigue siendo un recordatorio de que la libertad no se concede, se conquista y se preserva con conocimiento y dignidad. Mantener viva esta historia es un deber colectivo. Si valoras las narraciones que rescatan los procesos olvidados y las voces que cambiaron el mundo, te invito a suscribirte, seguir viendo y compartir este contenido. Cada historia que recordamos fortalece nuestra comprensión del presente y evita que los ecos de la libertad sean silenciados nuevamente.